Bueno, 40, bueno, ¿estamos? Bueno, a ver, esperen un segundito. Bueno. Terminó temprano hoy. ¿Se fue el Sí, profe? se voy a cortar antes. Ya está, nos vamos, listo. ¿Listo? ¿Listo por hoy? Ah. Hola chicos, ¿qué Vamos a tal? tener que salir, ¿no? Sí, creo que hay que salir. No. Parece que no se puede unir al mismo el profe. Bueno, no sé cómo es. Me parece que no. Ay, entren al Classroom a ver si escribe algo. Ahí estoy entrando yo igual. Nada. Puso otro link, me parece. A Sí, ver. puso otro link. Ah, sí. ¿Es la primera que están? Empezar con el siguiente tema. Hoy. No tengo lista la práctica porque la estoy reviendo. Pero vamos a empezar hoy. Cuando la tenga lista, que le haga los últimos retoques, se las mando. ¿Sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien, profe? ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿me ven bien ahí? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, les decía que tenemos que empezar con la práctica que sigue. La práctica que sigue tiene que ver con sistemas de fuerzas y la parte de estática. Sistema de fuerza, lo primero que tenemos que ver es, si bien ya más o menos tenemos una idea del curso de ingreso, cómo se representa una fuerza, que se representa por medio de un vector, que ese vector se puede descomponer según dos direcciones. Lo que tenemos que aprender hoy, no sé si terminaremos, es por ejemplo cómo se opera con magnitudes vectoriales. Lo primero que tenemos que hacer es saber definir y operar con una magnitud vectorial. ¿Por qué? Bueno, porque la fuerza, por ejemplo, es una magnitud vectorial. No sé si lo recuerdan ustedes de el año pasado, cuando definimos que había distintos tipos de magnitudes. La realidad es que hay dos tipos distintos de magnitudes, lo que se llaman magnitudes escalares y las que se llaman magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares, no sé si lo recuerdan, quedan perfectamente definidas por un valor que resulta de la medición y de una unidad. ¿Sí? Por ejemplo, una longitud, por ejemplo, una temperatura, por ejemplo, a ver, acá. Una longitud, una superficie, un volumen, una capacidad, una temperatura. Con respecto a esas magnitudes no hace falta especificar nada más que el número que viene de la medición y la unidad.
En cambio, si hablamos, por ejemplo, de fuerza o de velocidad o de aceleración, hay que dar algún dato más para que quede bien definido. ¿Y eso por qué? Bueno, porque tanto la fuerza como la velocidad como la aceleración son magnitudes escalares. ¿Mm? ¿Lo recuerdan esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Mm? Recuerden, hay dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Bueno, los que nos va a ocupar ahora son las magnitudes escalares. En particular, las fuerzas son magnitudes escalares. ¿Sí? Bueno, y en realidad cuesta definir lo que es una fuerza desde el punto de vista físico. Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es realizar una fuerza. Pero desde el punto de vista físico resulta difícil definirlo si uno no sabe o no vio, como nosotros todavía, las leyes de Newton. ¿Sí? Hay una ley de Newton que por ahí la conoce porque ya cursó, porque se acuerda de la escuela secundaria o de algún otro estudio que haya tenido, que la fuerza ejercida sobre un objeto se relaciona íntimamente con la aceleración y con la masa. Esa es la manera formal de definir la fuerza. Nosotros todavía no la sabemos, pero más o menos tenemos una idea intuitiva de lo que es una fuerza. Una fuerza en general es una acción que uno ejerce o que algo ejerce sobre otro cuerpo. Una acción. ¿Sí? Ahora esa acción, ¿qué puede ser? Levantar un cuerpo, moverlo, apoyarse sobre un cuerpo. ¿Mm? Cuando uno comprime un cuerpo, bueno, puede ser que logre que lo deforme por un momento, si es un cuerpo elástico, que pueda deformarlo, que pueda moverlo, o que ese cuerpo reaccione, ¿sí? De una manera igual. Si yo me apoyo contra la pared, si ustedes agarran, le ponen el dedito y hacen fuerza contra la mesa, el dedito, la punta del dedo donde se apoyan ustedes, les empieza a doler. O cuando uno está parado mucho tiempo, por ejemplo yo, cuando estoy parado mucho tiempo me empiezan a doler las plantas de los pies. Bueno, ¿eso por qué es? Bueno, porque nuestra fuerza-peso, mi fuerza-peso, está ejerciéndose sobre el piso, sobre la superficie de contacto. Estoy haciendo una acción. La fuerza de mi cuerpo está ejerciéndose sobre el piso. Y resulta de que el piso, por una ley que vamos a ver de Newton, genera una reacción. Esa reacción, que es igual y opuesta a la fuerza que estoy haciendo yo, hace que con el tiempo me duelan los pies. ¿Se entiende? Desde el punto de vista formal, una fuerza es una acción que uno ejerce sobre un cuerpo o que un objeto ejerce sobre otro. Por lo general, genera una reacción. ¿Está bien? Bueno. ¿Quieren anotar esto? Bueno, Bueno, Bueno. Empezamos con... Bueno, esperen un segundito, esperen que este libro... Bueno. Si quieren pongan esto como título. Estática. Pónganse eso. Estática. Y ante todo, tenemos que decir que la estática es la parte de la física que estudia los cuerpos en reposo. Estática, anótense. Es el área de la física que estudia los cuerpos en reposo. ¿Puedo repetir, por favor? Sí. Perdón, estaba distraído. Estática. La estática es el área de la física que estudia los cuerpos en reposo. Y cuando hablamos de reposo, recuerden, hay que referirse a lo que era el movimiento. Un cuerpo está en reposo, referido siempre a un sistema de referencia. O sea que a lo largo que pasa el tiempo, ese cuerpo no cambia de posición. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ahora sí. Anótense.
La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Eso lo pusieron? Anótense. Informalmente, se puede definir una fuerza como una acción que un cuerpo ejerce sobre otro, como una acción que un cuerpo ejerce sobre otro, como una acción que un cuerpo ejerce sobre otro, pudiendo llegar a modificar el estado de movimiento del cuerpo o su deformación. Bueno, a ver, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, si tenemos un cuerpo así sobre una superficie libre de rozamiento y inicialmente el cuerpo está en reposo, ya que su velocidad es 0, la única manera que ese cuerpo se ponga en movimiento es aplicándole una fuerza. Por ejemplo, así. ¿Está bien? Después veremos qué tipo de movimiento adquiere, cómo se calcula, las características del mismo. Pero si inicialmente tenemos un cuerpo inicialmente en reposo, la única manera de que ese cuerpo se ponga en movimiento es aplicarle una fuerza. Del mismo modo, si tenemos un cuerpo y que trae con una velocidad, supóngase que viene así, para acá, viene para acá, suponiendo que no hay rozamiento, que estamos en un caso ideal, la única manera de detener este cuerpo es aplicándole una fuerza en sentido contrario. Si no, este cuerpo, insisto, en situaciones ideales. Las situaciones que vamos a estudiar nosotros en general son situaciones ideales. Y lo mismo podría suceder con un resorte. Uno tiene un resortecito así, que está en estado de relajación. La única manera que este resorte se comprima es aplicándole una fuerza. En estos dos casos le estamos cambiando el estado de movimiento al cuerpo y acá estamos provocando la deformación. ¿Siempre se le aplica horizontal la fuerza? No, las fuerzas van a ser en cualquier sentido. Es más, ahora vas a ver que una fuerza va a tener... ¿Te acuerdas cómo era la velocidad inicial en el tiro oblicuo? Bueno, sí. En general las fuerzas van a ser así. Va a haber que descomponerlas para poder trabajar. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces, por ahora, la definición de fuerza es esa. Es una acción que un cuerpo ejerce sobre otro y puede llegar a cambiarle el estado de movimiento, puede llegar a provocar su deformación. Puede, en estado potencial. ¿Listo? Ok. Bueno, permítanme borrar. Bueno, las fuerzas entonces son magnitudes vectoriales. Están representadas por vectores. Para poder trabajar con fuerzas, por lo general, se las ubica en un plano.
cartesiano. Bueno, anótense. Para poder definir fuerzas, por lo general, se las representa en un sistema de ejes cartesianos. Para poder, profe, perdón. En general, se las representa en un sistema de ejes cartesianos. Punto. Seguido. Como todo vector, se pueden definir en función de sus componentes o en función de su módulo y su argumento. Bueno, los vectores, sí, son magnitudes vectoriales, valga la redundancia. Se pueden definir de dos maneras. La mejor manera de trabajar y de operar con vectores es trabajar en el plano, ¿sí? ¿Cómo se define un vector, una fuerza en un plano cartesiano? Bueno, tenemos un plano cartesiano, así. X, Y. Bueno, yo supongo así que tengo una fuerza que digo que vale 5, punto y coma, 3. Esta es una de las maneras que se puede representar una fuerza. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la fuerza que tengo yo, que esa magnitud vectorial, tenga estas componentes. Bueno, quiere decir que esta fuerza, si la represento en un plano cartesiano, siempre el origen está acá, en el origen de coordenadas. Ese va a ser el extremo del vector. Perdón, el origen. Y el extremo va a estar en este punto del plano. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Entonces, la fuerza F va a tener origen. En el origen de coordenadas va a tener origen, el origen de coordenadas, y va a tener extremo en este puntito del plano acá. ¿Está bien? Por lo general, con vectores van a ver, lo que vamos a tener que es sumar, hacer cálculos. Lo que conviene es referirlos a un sistema de ejes coordenadas. Bueno, ¿cómo hacemos para referir una fuerza, una magnitud vectorial en un sistema de ejes cartesianos? Vamos a hacer que los vectores coincidan acá en el origen de coordenadas, que coincida su origen. Todos los vectores que vamos a trabajar por lo general van a tener esta característica. El origen va a estar acá, en el origen de coordenadas. Y el extremo va a estar ¿dónde? En los puntitos que me diga que corresponde a la fuerza. ¿Está bien? Sí, ahora sí, profe, sí. ¿Ahora sí? Sí.
Bueno, Perfecto. esta forma por lo general se llama forma cartesiana de representar una fuerza. Pero no es la única. Yo esta misma fuerza puedo representarla en función de lo que mide esto y lo que mide el argumento. O sea, una fuerza se puede dar de dos maneras distintas. Supóngase que mido este ángulo. Lo voy a llamar phi. ¿Sí? El ángulo phi. Bueno, la misma fuerza yo podría definirla, quedaría perfectamente definida si yo doy lo que mide este módulo, entendiendo siempre que la fuerza empieza representándose de acá, del origen de coordenadas. Yo podría definir perfectamente la fuerza dando lo que mide este módulo y diciendo lo que vale este ángulo, que se llama argumento. Ese argumento siempre se mide desde el sentido, desde el semieje positivo de las X, siempre desde acá y en origen antihorario, al revés de las agujas del reloj. Esa es la convención que usamos nosotros, ¿sí? Y que generalmente se usa. Siempre el ángulo va a estar medido a partir de acá para allá. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta donde encuentre el vector. ¿Hasta acá me siguen? Desde el eje de las X hasta donde Desde encuentre el el vector. semieje positivo, o sea, desde este para acá. Ok. Desde el semieje positivo, acá. Desde este, el positivo de las X, Sí. en sentido antihorario, para allá. ¿Mm? Bueno, y entonces supóngase que yo digo, bueno, esta fuerza está... Esta fuerza está dada en forma cartesiana. Bueno, ¿habrá alguna manera de esta misma fuerza escribirla en función del módulo y en función del argumento? Y bueno, acá habrá que recurrir a nuestros vastos conocimientos de trigonometría. ¿Sí? Bueno, porque fíjense que sabemos que esto mide 5. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y que esto cuánto mide? 3. Esto mide 3. Sí. Entonces, haciendo uso de nuestro amigo Pitágoras, Ahora, Calcular la hipotenusa. cateto, cateto, puedo calcular cuánto mide esto, que es justamente el módulo de la fuerza. Bueno, entonces, por trigonometría, por un lado tenemos que aquí se indica el módulo de F, ¿sí? Que es lo que mide el vectorcito este, la medida de acá hasta acá. Es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces el módulo de F va a ser igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. El módulo de F entonces va a ser igual a raíz cuadrada de 25 más 9, entonces el módulo de F es igual a raíz cuadrada de 34. ¿Hasta ahí vamos? Esto raíz cuadrada de 34, no traje la calculadora. 5,83. Aproximado es 5,83. Bueno, esto es lo que mide tomando cada uno de estos como si fuese una unidad, sea lo que sea, centímetros, metros, kilómetros, lo que sea. Bueno, esto mide 5,83 aproximadamente. Bueno, sabemos que esto mide eso. Deberíamos calcular el ángulo phi. Bueno, sabemos que esto mide 5 y esto mide 3. Este es el ángulo. Para este ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Cateto opuesto y adyacente lo vincula. ¿Qué razón trigonométrica los vincula? Al opuesto y a la Sobre adyacente, tangente. la tangente. Sabemos que tangente de phi es igual a cateto opuesto sobre adyacente.
3 sobre 5. O sea que phi va a ser igual al arco tangente de 3 dividido 5. Entonces phi va a ser aproximadamente Profe, yo aprovecho que tenemos el arco tangente ahí. Pues yo después del parcial del curso de nivelación no volví a hablar más con usted y había un ejercicio de estos en el parcial que llegué al final del ejercicio y no lo pude resolver porque no sé resolver como el arco tangente, el arco coseno. ¿no? Pero No. no sabés hacerlo en la calcu. No me daba resultado, o sea, me daba un resultado y cuando verificaba no me daba solución al ejercicio. A mí me pasó igual, profe. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos algunos cálculos más de esto y puede ser que ahí me parece ser que creo entender por dónde va la cuestión. Disculpe, profe, la calculadora es el de shift tangente, es tan a menos 1. Claro. Esto hay que hacer. Shift. Bueno. Shift. Tangente. Ahí les queda tan a la menos 1. Bueno, entre paréntesis ponen 3 dividido 5 y oprimen el igual. Claro, y eso, por ejemplo, ahora me daba 30,9, pero me acuerdo que en el ejercicio del parcial el ángulo tenía que dar 0, algo, y no, me acuerdo que no me daba la solución. Pero bueno, no importa, digamos con esto. Ahora aprieten grados, minutos y segundos. Bueno, eso. Sí, ahí da 30 grados. 30 grados, 57 minutos, 49 segundos. 49 segundos. 30 grados. 57. Sí. 49 segundos. 49 segundos. Bien. Entonces, esta misma fuerza se puede definir como. Primero se pone el módulo, que es raíz de 34. Punto y coma. Y después se pone el argumento. 30 grados. 57 minutos, 49 segundos. Bueno, esta manera también es lícita de representar una fuerza. Y a veces van a ver ustedes que en los enunciados dice una fuerza de tantos newton, forma un ángulo de 30 grados y suficiente. Y no está expresado ni así, simplemente está dado en el enunciado. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, esta forma no hay una forma específica que se llame. Si fuera otra cosa sería forma polar o forma trigonométrica, pero no tiene un nombre particular. Acá la fuerza, el dato que está dado es el módulo y el ángulo. Siempre el ángulo, recuerden, medido desde el semieje positivo y en sentido antihorario. Así. Al revés. Bueno, un segundito, voy a buscar la calculadora mientras terminan de comer. Chicos, ¿ustedes tienen un grupo de WhatsApp con este curso, digamos? Sí, hay un grupo. Sí, Yo porque esta materia la estoy recursando, por eso me serviría estar, al menos para física. Qué lástima. Quiero matar, pero bueno, por un punto no llegué a final. Pasá tu número por acá por el chat, agregalo. Dale, gracias.
Profesor, el micrófono. Está muteado, profe. Les decía, gracias. Puede ser al revés. Acá lo dimos primero en forma cartesiana y lo pasamos a la forma polar. Puede ser que está al revés, que nos lo den en forma polar y que necesitemos descomponerla en forma cartesiana. Bueno, ¿cómo se hace? Lo de la derecha, por favor. Sí, lo último. ¿Hasta ahí? Vamos a suponer que tenemos una fuerza así. Bueno, vamos a suponer que esta F valga 50 newtons. Ya vamos a ponerle unidades de fuerza. Y bueno, supónganse que tenemos que descomponerla. Bueno, descomponer una fuerza, ¿qué significa? Significa encontrar cuánto valen las componentes X e Y, o sea, poder representarla como lo hicimos al principio, ¿sí? Decir cuánto vale la componente en X y cuánto vale la componente en Y. Esto tiene que ver algo muy parecido, ¿se acuerdan cuando vimos tiro oblicuo? Que nos daban la velocidad inicial y que había que descomponerla en la componente X y en la componente Y. ¿Lo recuerdan eso? Sí, profe. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? En vez de tener una velocidad, que es un vector, tenemos una fuerza que también es un vector. Entonces, se descompone de manera análoga. Lo que estamos buscando es un vectorcito por acá y otro vectorcito por acá. Esto, si se quiere, lo vamos a llamar fx y esto lo vamos a llamar fy. Lo que estamos buscando es la proyección de esta fuerza sobre el eje X y la proyección de esta fuerza sobre el eje Y. Y también acá hay que recurrir a la trigonometría, ¿sí? Lo que sí, siempre, y les recomiendo, siempre midan el ángulo. Fíjense el dato que les da, si les sirve, y si no, fíjense cómo hacen. Siempre midan el ángulo desde acá, desde el semieje positivo de las X. Acá nos dicen que este ángulo vale 30 grados. Bueno, el ángulo que nos conviene usar es este. 950. Claro. Conviene usar ese ángulo. Bueno. Entonces, mirando este triangulito, este de acá, esto fíjense que es, para este ángulo, es el cateto opuesto. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, y opuesto se relaciona, lo que tenemos como dato es la hipotenusa. Bueno, lo de siempre. Esto va a ser multiplicado por el seno y esto va a ser multiplicado por el coseno. Insisto, de 150. En X va a ser por coseno por trigonometría, ¿queda claro? Lo mismo que hacíamos con el tiro oblicuo.
La componente en X va a ser multiplicado por el coseno y la componente en Y va a ser multiplicado por el seno. Fíjense que cuando se esta cuenta les da un número negativo. Y fíjense que tiene sentido, porque Sí. este vector Tiene tiene sentido sentido negativo. hacia el lado negativo, claro, está hacia allá, del lado. ¿Esto cuánto es más o menos? Menos 43,3 me da a mí. Menos 43,3 newton. Y por el otro lado, y esto me da 25. ¿Está bien? Sí. Bueno, yo no recuerdo si en el curso de ingreso, cuando vimos la parte de trigonometría, habíamos hablado respecto a los cuadrantes y el ángulo que nos da la calculadora, que había que hacerle o no algún ajuste. Por ejemplo, a ver, hago un ejercicio, después ya les digo cómo es porque tampoco los quiero aburrir. Vamos a suponer que tenemos una fuerza así. F igual menos 4, punto y coma, menos 3. Está en forma cartesiana, hay una fuerza F. Espérenme que... Hay una fuerza F que está dada en forma cartesiana, lo que me dice que la componente en X vale menos 4 y la componente en Y vale menos 3. Bueno, entonces esto vale menos 4 y esto por acá vale menos 3. La fuerza F está así. Bueno. ¿Y el argumento de dónde a dónde va? Bueno, va desde acá, desde el semieje positivo, todo hasta acá. Todo eso es phi. ¿Está bien? Sí. Bueno. Supóngase que quiero expresarlo en función del módulo y de su argumento. Bueno, lo de siempre. Por Pitágoras y el módulo raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es raíz cuadrada de 16 más 9. Esto es raíz de 25 y esto es 5. ¿Mm? O sea que el módulo de F vale 5. ¿Hasta ahí estamos? El módulo siempre les tiene que dar un número positivo, ¿eh? Es la medida de algo, o sea que es algo positivo. Bueno, ¿y el argumento? Bueno, el argumento es siempre lo mismo. Es el arco tangente de la componente Y, que vale menos 3, sobre la componente X, que vale menos 4. Bueno, háganse esa cuenta. ¿36 grados? 52. Sí. Está más o menos 36 grados, un poquito más. Pero fíjense ustedes, miren, préstenme atención un segundo, después lo dejo copiar. Hacen esta cuenta y la calculadora, el ángulo que les da es 36 grados. Pero fíjense ustedes que este ángulo nunca puede ser 36 grados.
porque vale más de 180 y vale menos de 270. Tiene que estar entre 180 y 270 grados. Claro. Y la calculadora me está dando 36 grados. Bueno, Sí. ¿eso por qué es? Porque las calculadoras, cuando nos devuelven el ángulo, ya sea el arco seno, el arco coseno o el arco tangente, nos devuelven ángulos del primero o del cuarto cuadrante. En el único caso que el ángulo que nos da la calculadora es el que corresponde, es en este de acá. En todos los demás casos, en este cuadrante, en este y en este, hay que corregir el resultado que nos da la calculadora. Y para eso hay que uno tiene que darse cuenta, a ver, ¿dónde estoy? Primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Bueno, ¿lo que me da la calculadora sirve o lo tengo que arreglar? Bueno, yo les digo, miren, la calculadora lo que hace es lo siguiente. Este menos y este menos lo simplifica. Y entonces, hace de cuenta que este número es positivo y que este número es positivo. ¿Sí? Si este número es positivo, este es positivo, estoy acá, en el primer cuadrante. Nos está dando un vector como si estuviera acá en el primer cuadrante. Y eso no es cierto, porque estamos en el tercero. Entonces ustedes, sí, yo, cualquiera, tiene que darse cuenta de que este ángulo que nos está dando hay que corregirlo. La calculadora nos está dando un ángulo como si estuviera el vector acá, este ángulo. No es este más todo este de acá. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sería eso más 180. Claro. A este ángulo que nos dio la calculadora, hay que sumarle 180. ¿Cómo nos damos cuenta? Con la práctica. Bueno, esto nos dio, ¿cuánto me dijeron? 36. 36,86. 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Bueno, este es el ángulo de la calculadora. El ángulo que corresponde es el ángulo que nos dio la calculadora más 180 grados. O sea, a esto hay que sumarle 180, todo esto de acá. Y se lo suman, más 180. Y eso da 216 grados. Con 51 minutos. 52 minutos y 12 36. segundos. 12 le dio. A mí me dio 216, 52 grados, 12 segundos, me dio a mí. Esto redondeado, 11 y pico. Bueno, esperemos un segundo que tengo que ir a abrir un portón. Una puerta. Ya vengo. ¿Cómo llegan a la calculadora que les dé el resultado así? 180, 26 minutos. 180 no da. Da 216 grados 52, 12. ¿Vos decís para que lo exprese en modo de grados, minutos y segundos? Claro, exactamente. En calculadora científica hay un botón que tiene el grados, minutos y segundos. Si lo pones va cambiando entre número con coma o con grados. Tiene como una Fíjate flechita que dice arriba. DMS. Tiene una flecha. Depende del como modelo. arriba. ¿viste? ¿Lo anotó hace un ratito? No, el de recién era el de arco tangente. Sí, pero el resultado son grados, así que es el mismo botón. Claro, es el mismo botón. Dice DMS. La que tengo yo tiene un puntito y muchas comas. No tiene. Bueno, es ese. Es ese. Ese mismo tengo yo. Sí, ahora sí. Gracias. Por eso no entendía yo hasta que empecé a tocar los botones y ya me saltó.
Bueno, ahora sí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, dependiendo del cuadrante en el que estemos, bueno, va a haber que aplicarle alguna corrección. Si quieren, les hago una tablita y acuérdense de eso. Perdón, ante todo, ubica cuáles son los cuadrantes, ¿verdad? Creo que ya lo hablamos en su momento. Si no lo recuerdan. Los cuadrantes del plano cartesiano. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. En el primer cuadrante, el ángulo es igual al ángulo que da la calculadora. Si está acá, no hay que hacer ninguna corrección. Si está en el segundo, el ángulo va a ser el ángulo que da la calculadora más 180 grados. Lo mismo en el tercero, como era en este caso. Y si están en el cuarto, al ángulo que les da la calculadora, le suman 360 grados. Profe, en el segundo no sería 90 grados. ¿Cómo? ¿No sería 90? No, en vez de porque estás en 180. el segundo, te da un ángulo por acá abajo. Te da por acá. Ah, te da negativo. Un vector así, te da un vector y te lo mide así para este lado. Entonces vos, al sumarle 180 grados, lo dejás como corresponde. Ok, listo. Bueno. Bueno, a ver, ¿cómo se suman dos fuerzas? Tanto gráfica como analíticamente. Bueno, ¿qué significa? ¿En qué situación uno debería sumar dos fuerzas? Bueno, supónganse que yo tengo de arriba un paquete así, ¿sí? Y hay una persona que está haciendo fuerza así para acá. ¿Sí? Y hay otro que está haciendo fuerza así para... Esperen que lo voy a correr esto. Supónganse que tengo un paquete así, ¿sí? Visto desde arriba, ¿sí? Hay un paquete apoyado sobre el piso, yo estoy mirando desde arriba, desde el techo. Hay una persona que está haciendo fuerza, está tirando por medio de un cable, si se quiere, ejerciendo una fuerza así, para acá. Y hay otro que está haciendo fuerza así, para acá. No necesariamente las fuerzas tienen que ser iguales. Bueno, suponiendo que estamos en una situación ideal, este cuerpo, si no tiene rozamiento, va a empezar a moverse. Bueno, pero ¿hacia dónde? ¿Y con qué? ¿Cuál es la fuerza total que está actuando sobre este cuerpo? Como son magnitudes escalares, no podemos sumarlas así alegremente como si fueran magnitudes escalares.
Bueno, hay que sumarlas de manera vectorial. Las magnitudes vectoriales no se suman de la misma manera que una magnitud escalar. Si tengo 5 metros más 3 metros, en total me da 8 metros. ¿Por qué podemos sumar esto así de simple? Porque es una magnitud escalar. Se suma sencillo. Las magnitudes vectoriales hay que tener un poco más de cuidado cómo se suman. No se suman de la misma manera. Cuando tenemos dos fuerzas, como es en este caso, se suman y se pueden sumar de manera gráfica y de manera analítica. ¿Sí? De manera gráfica, cuando hay dos fuerzas que son concurrentes, como en este caso, esto lo podemos tomar como si las dos fuerzas coincidieran en un puntito por acá. Bueno, las sumamos por algo que se llama la regla del paralelogramo. ¿Sí? Y analíticamente, ahora vamos a ver cómo se suman. ¿Quieren anotar esto que les acabo de decir? Sí, profe. Por favor. Sí, profe. Bueno, anótense. Para sumar dos magnitudes vectoriales, coma, en este caso, dos fuerzas concurrentes, se pueden sumar gráfica o analíticamente. Punto. Seguido. Gráficamente se usa la regla del paralelogramo. Obteniéndose un vector que será la suma de los dos vectores originales. La suma de los dos vectores originales. Profe, disculpe, lo último, obteniéndose un vector que será la suma de los dos vectores originales. Yo me quedé en paralelogramo. No escuché. Me quedé en paralelogramo. Que lo que dije gráficamente se utiliza la regla del paralelogramo. ¿Hasta ahí lo dije? Obteniéndose un vector que será la suma de los dos vectores originales. Punto. Analíticamente se suman coordenada a coordenada. Esto lo voy a cambiar porque si no van a pensar que esto da siempre así. Bueno. ¿Listo? Gráficamente. Dijiste, analíticamente se suman. Coordenada a coordenada. Coordenada X con coordenada X, coordenada Y con coordenada Y. Eso es. ¿Está bien? Gracias. Bueno, gráficamente. Espérenme que voy a cambiar esto. Estoy quedando sin combustible. Bueno, acá tienen que ser prolijos. Papel cuadriculado, hoja cuadriculada y regla. Bueno, yo no tengo, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Sistema de ejes cartesianos. Sí. Esto es X, esto es Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5.
Bueno. Represento las dos fuerzas. 4, 1. Bueno, esta primera fuerza tiene... Está ahí y la otra está en 2, 3. Esto es F1 y esto es F2. ¿Está bien? La fuerza 1, fíjense, tiene coordenadas 4 para X, 1 para Y. Y la fuerza 2 tiene coordenadas 2 para X y 3 para Y. Estamos resolviendo gráficamente. ¿Qué se usa? La regla del paralelogramo. ¿En qué consiste? Bueno, cuando las fuerzas son concurrentes, dibujo las dos fuerzas, las represento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por el extremo de esta fuerza, trazo una recta que sea paralela a la otra fuerza, a esta fuerza de acá. Miren, después lo dejo copiar. Por el extremo de esta fuerza, por acá, tengo que trazar una recta que sea paralela a esta fuerza de acá. Paralela, más o menos así, ¿verdad? Así. Ahí. ¿Ven? Por este extremo trazo una recta que sea paralela a esta fuerza de acá. Ahora voy a la otra fuerza y voy a trazar una recta que sea paralela a esta fuerza de acá. Ahí. Bueno. ¿De vuelta? Represento las dos fuerzas. Por este extremo trazo una recta que sea paralela a esta fuerza de acá. Y por este extremo trazo una fuerza que sea paralela a esta fuerza de acá. Lo que me queda justamente es un paralelogramo. Acá. Esto. ¿Lo ven? Bueno, ¿cómo hago para encontrar la suma de esos dos vectores? Bueno, va a ser un vector que va a tener el mismo origen y el extremo va a estar en el extremo opuesto de este paralelogramo que formé. Esta fuerza se llama F1 más F2. Esa fuerza es la suma vectorial de esta fuerza F1 y esta fuerza F2. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, un segundito antes de copiar. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué papel juega esta fuerza suma? Bueno, esta fuerza cumple el mismo efecto sobre este cuerpo que si yo saco esta fuerza y esta fuerza y dejo esta sola, cumple el mismo efecto que estas dos fuerzas actuando juntas. ¿Se acuerdan que arrancamos diciendo de que había un cuerpito y que uno tiraba para un lado y otro tiraba para el otro? ¿Sí? Bueno, si yo calculo F1 más F2, saco esta fuerza, bueno, el cuerpo se mueve de la misma manera que cuando están actuando juntas F1 y F2. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, sí. Bueno. Es la equivalente de F1 y F2 actuando juntas. Igual tiene distinto sentido, ¿no? En las fuerzas aplicadas. ¿Cómo? En ese caso. Tiene distinto sentido, ¿no? En este No, caso. siempre tiene el mismo origen que las dos fuerzas que tenías y sentido en el extremo opuesto. Pensá vos en dos nenes que están tirando de un cochecito, ¿sí? Un nene tira para allá y el otro nene tira para allá. ¿Para dónde se va a correr?
este cochecito. Se va a mover así, para allá. ¿Sí? Típico ejemplo, no sé si vieron alguna vez en los puertos grandes, cuando entran los buques grandes que los llevan los remolcadores. Un barco grandote, así, lo llevan los remolcadores. Le atan una cuerda, el remolcador tira para allá y otro remolcador tira para acá. Bueno, si un remolcador hace fuerza para allá y el otro hace fuerza para allá, el barco se mueve en esta dirección. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, gráficamente, ¿se entendió? Regla del paralelogramo. Analíticamente, como dijimos que se hace, se suman coordenada a coordenada. Bueno, coordenada a coordenada quiere decir que me va a dar un vector cuya coordenada en X va a ser la suma de 4 más 2, punto y coma, 1 más 3. O sea que F1 más F2 es igual a esta es la suma de F1 más F2, resuelta de manera analítica. Ahora fíjense, si ustedes agarran este puntito y hacen la proyección, si hicieron bien el dibujito, hacen la proyección, esto tiene que valer 6. Está bien, coincide con la parte analítica. Y si proyectan este puntito para allá, bueno, a mí me quedó un poco más arriba, les debería dar 4, que es la parte ni, que es la componente ni. ¿Está bien? Sí, está perfecto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿listo? ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, esto en el caso de tener dos fuerzas concurrentes, se usa esto, la regla del paralelogramo, es lo más sencillo. Si tenemos más de una fuerza, se usa otra regla que se llama la regla de la poligonal. Gráficamente, analíticamente siempre lo mismo. Se suma componente a componente. Si fueran 3 vectores, se suman las 3 componentes de X y las 3 componentes de Y. Y lo que da. Ahora, si tenemos más de 2 vectores, ¿sí? ¿Qué se usa? Se usa la regla de la poligonal, que si quieren se los paso a explicar. Yo voy a hacer un par de cambios acá en este dibujo, si me permiten, con este mismo ejemplo lo seguimos. Ustedes lo van a tener que hacer de nuevo. Regla, ¿cómo, profe, dijo? Ahora les digo, ahora se los digo. Bueno. Ahora se los digo, se los dicto bien. ¿Puedo borrar esta parte? Profe, una consulta nomás. Dígame. Son dos vectores distintos ahí, ¿no? ¿Estos? Sí. Sí, son dos fuerzas distintas. F1 tiene estas coordenadas y F2 tiene esta. Ahora voy a agregar otra. Y en la suma de ambos daría un solo sentido y sería un solo vector. Pensá cuando sumás dos longitudes. Una longitud más otra longitud te da una longitud, una sola longitud, que es la suma de las dos anteriores. ¿Está bien? Bueno, acá es lo mismo, solamente que la manera de sumar o de restar es distinta, pero el concepto es el mismo. Cuando sumás, lo que obtenés es un vector que es la suma de los otros dos.
Perfecto. No sé si era eso. Sí, era eso, Gracias. Bueno, vamos a agregar una tercera fuerza. Vamos a poner que sea menos 3, 2. Vamos a ponerla por acá arriba. Anótense. Si se tienen más de 2 fuerzas concurrentes, conviene usar la regla de la poligonal. Profe, ¿no me puede repetir, por favor? Sí. Si se tienen más de 2 fuerzas concurrentes, conviene usar la regla de la poligonal. Gracias. Y analíticamente, y anótense también, analíticamente se suman coordenada a coordenada. Bueno, también acá necesitan regla, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, tenemos las 3 fuerzas, así. Esto es F3, esto es F1. ¿En qué consiste la regla de la poligonal? Bueno, cuento con su atención. Yo estoy copiando, pero... Sí, profe. Bueno, está bien. Anotaron de que si tenemos más de 2 fuerzas concurrentes conviene usar la regla de la poligonal. Y analíticamente se siguen sumando coordenada a coordenada. Bueno, ¿estamos? Paso a explicar. Regla de la poligonal, ¿en qué consiste? Bueno, la fuerza 1, la primera, la dejan como está. Tal cual está, la dejan. Donde termina F1, se dibuja una fuerza igual a esta acá. Se dice que es una fuerza, un vector equipolente. ¿Por qué es equivalente? Tiene la misma dirección, el mismo sentido, es paralela, y la voy a dibujar. Donde termina este vector, voy a dibujar una fuerza equipolente con esta. ¿Sí? Acá, ¿sí? Dibujo una fuerza. Ahí está, sí. Esto así. Ahí, sí, ahí está. Esto es una fuerza F2' se le pone. Porque no es la fuerza F2. Es una fuerza equivalente a F2. ¿Hasta acá estamos? ¿Lo repito? La fuerza F1, la primera fuerza la dejan como está. No la tocan. Sí tiene que estar bien representada. La primera fuerza la dejan como está. Tal cual. Bueno, a continuación de F1, dibujan una fuerza equivalente o equipolente a F2. ¿Listo? Lo que hicimos es eso. Esta fuerza con una reglita, paralelo, midan cuánto mide esto. A partir de acá, dibujan una recta, que sea un vector que sea paralelo a este y que tenga la misma medida de este acá. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. ¿Cómo le puso F2? F2' se le pone por lo general. ¿Listo? Donde terminé de dibujar este, hago lo mismo, pero ahora con F3. Bueno, a continuación de este voy a dibujar un vector equipolente con este. Va a tener que ser paralelo a este de acá
¿sí? Y de la misma medida. Bueno, a ver si me sale paralelo. Más o menos por ahí. ¿Está paralelo? Sí. Bueno. Este va a ser F3'. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, F1 lo dejé, dibujé un equivalente a F2, dibujé un equivalente a F3. Si hubiera una fuerza F4, a continuación de esta dibujo F4. Si hubiera un F5, y así hasta dibujar todas, la última. En este caso la última es F3. Bueno, ahí termina F3. La fuerza suma, la fuerza resultante, va a ser una fuerza que va a tener origen en el origen de coordenadas y va a tener extremo en el último vector que dibujé. Ahí. Este vector va a ser F1 más F2 más F3. A la suma de dos o más fuerzas se le suele llamar fuerza resultante o fuerza suma, o suma de las fuerzas. De distintas maneras está bien dicho. ¿Sí? ¿Por qué se llama regla de la poligonal? Bueno, porque lo que queda formado es un polígono, ¿sí? Entre todas las fuerzas que uno dibuja y la fuerza resultante. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, y analíticamente, ¿qué se hace? Bueno, se suma coordenada a coordenada. Lo voy a dibujar por acá. ¿Así estaría gráficamente, profe? ¿Ya está? Esto sería la resolución gráfica. ¿Queda ahí? Sí, queda acá. Ah, y todo eso. Esto es resolución gráfica. Profe, te hago una consulta, capaz Un que voy a decir segundito. cualquier- Bueno, Un segundito. Insisto, esta es la resolución gráfica. Estamos usando la regla de la poligonal. Conviene usarlo cuando hay más de dos fuerzas. Si hubiera dos fuerzas se puede hacer lo mismo. Lo que hicimos antes que tenemos dos fuerzas se puede hacer con esto también. ¿Está? Sí, alguien me quería preguntar algo. yo no, pero justo lo dijiste ahí. Justo lo dijiste ahí. Claro, si tenés dos fuerzas sirve igual la regla de la poligonal. Bueno, ahora vamos a hacer la resolución analítica. F1 más F2 más F3 es igual a 4.1 más 2.3 más menos 3.2. Bueno, componente a componente. 4 más 2 es 6. 6 menos 3 es 3. Y acá tenemos 1 más 2, perdón, 1 más 3 es 4 y 2 es 6. Bueno, y la gracia es que este puntito de acá debería tener estas coordenadas. Acá no me va a quedar bien, pero más o menos, fíjense que si proyectamos esto, esto da en 3 y esto da más o menos en 6. Ustedes que tienen hoja cuadriculada les debería quedar exacto. O bastante aproximado. ¿Está bien? Quedó exacto. Sí, me dio igual. Sí, sí. Perfecto, entonces. Profe, ¿qué dice arriba? Fuerza. Resultante. Gracias.
Bien, ¿listo? Hacer las dos maneras es una forma Correcto, de darte una solución también, ¿no, profe? ¿Cómo? Para hacer las dos maneras, gráfica y analíticamente, perdón, tengo hipo. Sí. Es una manera de darte una solución también. Si no te No, de dar confundes una con el solución, de dibujo, verificar. De claro, verificar que lo que hiciste de una y otra manera, digamos que está bien. estás verificando y si va con el puntito que quedó, Ujú. estaría bien. Listo, gracias. Claro. Con el puntito, sí, con las coordenadas. Sí, está. Bueno, ¿puedo borrar? Por mí sí. De mi Bueno, a ver parte si sí, sucede. profe. Sí, ¿ya está? Sí, profe. Bueno, a veces sucede que uno no quiere sumar dos fuerzas, sino que tiene que restarlas. Bueno, también se restan fuerzas y magnitudes vectoriales. Les explico cómo es una resta para dos. Vamos a tomar esto mismo, esto lo voy a tener que borrar. Bueno, supónganse que tengo supónganse que quiero calcular la fuerza 1 menos la fuerza 2. Analíticamente es lo mismo, ¿sí? En este caso se van a restar coordenada a coordenada. Eso es bastante sencillo. Analíticamente vamos a hacerlo ahora. Bueno, ¿cómo sería esto? 4,1 menos 2,3. Entonces, esto nos va a quedar. Fíjense. Profe, en ese caso, la fuerza no tendrían que encontrar. O sea, ahí van para el mismo lado. En el caso Vamos de a la resta, la representar. fuerza 1 tendría que ir para el otro lado. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a hacerlo analíticamente, después lo hacemos gráficamente y vemos que tenga sentido. Okay. Bueno, 4 menos 2, esto nos da 2, punto y coma. 1 menos 3 nos da menos 2. ¿Sí? Restamos. 4 menos 2 nos da 2. 1 menos 3 nos da menos 2. Bueno, en principio, la resta, si a la fuerza F1 le resto la fuerza F2, nos da una fuerza resultante que tiene componentes 2 para X y menos 2 para Y. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para hacerlo de manera gráfica. Esto es X, esto es Y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Bueno, a ver, la fuerza 1. Representamos la fuerza 1. 4. 4 para X, 1 para Y. Acá está F1. La fuerza 2 está en 2 para X y 3 para Y. 2 para X y 3 para Y. Bueno, ¿cómo hacemos para a este vector restarle este? Bueno, hay que apelar a lo que se llama el opuesto de un vector. Si yo tengo F2, igual, ¿qué coordenadas tiene? 2 para X, 3 para Y.
estoy dibujando acá, si tengo que hacer las cuentas allá. Voy a anotar allá. ¿Se acuerdan del concepto de opuesto de un número? ¿Cuál es el opuesto de 3? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Bien, ¿y el opuesto de menos 2? 2. 2. A veces el mismo número cambia de signo. Bueno, en los vectores el opuesto es los mismos valores, pero los dos cambiados de signo. Entonces, menos F2 va a ser menos 2, punto y coma, menos 3. ¿Sí? Bueno, insisto. F2 es 2, punto y coma 3. El opuesto de F2 va a ser un vector también, que va a ser el opuesto de F2. ¿Qué coordenadas va a tener? Estas mismas dos, pero cambiadas de signo. En este caso en particular son las dos positivas, me van a quedar las dos negativas. Entonces, hacer F1 menos F2 es lo mismo que hacer F1 más menos F2. A ver si se entiende esto. Gráficamente lo que vamos a hacer es esto. En vez de hacer F1 menos F2, lo que vamos a hacer es al vector F1 le vamos a sumar el opuesto de F2. Fíjense que esto con los signos da lo mismo. Saco el paréntesis y me queda F1 menos F2 es lo mismo que esto. ¿Verdad? Bueno, Sí. ¿qué es lo que se hace? Representamos el opuesto de F2. El opuesto de F2 es este de acá. Entonces, en el gráfico representamos el opuesto. ¿Qué coordenadas tiene? Tienes coordenadas menos 2 menos 3. para X y menos 3. Menos 2 para X y menos 3 para Y. Este es menos F2. Una vez que dibujaron el opuesto de F2 de este, nos olvidamos. Ya está. Y lo que hacemos es sumar o por la regla del paralelogramo o la regla de la poligonal este vector y este. Es F1 menos F2, que es lo que estamos buscando. ¿Se entendió? Sí. ¿Los demás? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Lo puede volver a explicar que está justo copiando? Bueno, a lo que apelamos acá en la resolución gráfica es al opuesto del vector, en este caso F2. Potencia del vector F2 es 2 para X, 3 para Y. El vector opuesto de este es menos F2, tiene estos mismos valores, pero con los signos cambiados. Menos 2, menos 3. Entonces, si vos querés hacer F1 menos F2, es lo mismo que hacer que al vector F1 sumarle el opuesto de F2. ¿Sí? Pensá por la ley de la aritmética, esto te queda F1 menos F2. Geométricamente, ¿cómo se hace? Gráficamente. Bueno, representás el opuesto de este. ¿Qué coordenadas tiene? Menos 2 para X, menos 3 para Y. Una vez que representás de este, olvídate. Y haces la suma vectorial de este vector y este de acá. O por la regla del paralelogramo o la de la poligonal. Por acá trazamos uno que sea paralelo a este de acá. Y por acá trazamos uno que sea paralelo a ese de ahí. Bueno. Nos queda, fíjense, este paralelogramo. Y el vector suma va desde acá hasta acá. Este vector es F1 menos F2. Si se fijan las coordenadas, nos da 2 para X y menos 2 para Y. ¿Se entendió? Sí, sí. La última parte. Sí, sí. Sí. Esto
Mirá, lo que decía, tenés F2, F1. Dibujás el opuesto de F2. El opuesto de F2 es este vectorcito de acá. Este tenés que representar. Hay que graficar. Tenés que graficar este. Sí, claro. Y F2 es -2, fíjate qué coordenadas tiene, -3. Insisto, una vez más. Una vez que graficaste este ya no juega más. Olvídate. Y lo que haces es hacer la suma vectorial o por la regla del paralelogramo o por la regla de la poligonal. Cualquiera de las dos sirve cuando tenés dos vectores. Sumás F1 y que es menos F2. Regla del paralelogramo elegí yo, podrían haber elegido la otra. Te queda este paralelogramo de acá. Bueno, el vector F1 menos F2, ¿de dónde va? De acá, del origen de coordenadas, al extremo opuesto del paralelogramo. Si se fijan las coordenadas, insisto, esto tiene 2 para X y menos 2 para Y. Y coincide con esto de acá. Ahí entendí. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Profe, Sí, hizo una paralela, ¿no? De F2. sí, Esa parte no. sí. Esperamos un segundito. Acá, concéntrate en esto. En estas dos te quedan. Te quedan para hacer la suma vectorial de esta fuerza y esta fuerza de acá. Lo que haces es un paralelogramo. Por acá trazas una recta paralela a esta de acá. Listo, sí. Y por Justo ahí me había perdido. paralela a esta de acá. Te queda este paralelogramo. Vas desde acá hasta acá. Listo. Profe, Sí, ¿me podrá decir lo que hice en la última parte? El mismo que hacer. Entonces, es lo mismo que hacer F1 más menos F2. Es lo mismo que hacer F1 más menos F2. Menos F2 es este vector de acá. Gracias. De nada. ¿Listo? Sí, ya está. ¿Puedo borrar? Espere. Sí, sí. Listo, profe. Gracias. Bueno.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Vieron por ejemplo, las antenas de telefonía? Esas que son altas, que tienen un montón de tensores. Sí. Y que esos tensores terminan agarrados en algunos aros así, en algunos anclajes, ¿sí? Esos alambres lo que están soportando es una tensión, así se llama en física. Una tensión es una fuerza que se transmite a través de un cable o de una soga. Esa fuerza es siempre de tracción, ¿sí? Cuando ustedes agarran y tiran de un hilito, por medio de un hilito tiran una cosa, lo que están ejerciendo a través de ese cable o de esa soga es lo que se llama en física una tensión. Es una fuerza que es de, dijimos, tracción. Bueno, supónganse que tengo este anclaje acá y hay dos alambrecitos que salen, ¿sí? Este alambrecito soporta una fuerza de 1200 newton. Y este alambre soporta una fuerza de 800 newton. Y vamos a poner una línea imaginaria acá. A esto le vamos a poner Φ1 y a esto así le vamos a poner Φ2. Vamos a suponer que Φ1 son 20 grados y vamos a suponer que Φ2 es igual a 45 grados. Bueno, lo que se quiere averiguar es cuál es la fuerza resultante que está actuando sobre este anclaje. ¿Quieren anotarlo eso como una consigna? Ok. ¿Quieren que se los dicte? Bueno. Bueno, anótense. Se tiene un anclaje de una antena de telefonía al cual están sujetos dos alambres. Punto. La fuerza que soportan y el ángulo están descritos en el dibujo. La fuerza que soportan y sus respectivos ángulos están descritos en el dibujo. Punto. Calcular la fuerza resultante a la que está sometido el anclaje. ¿Cómo, profe? Calcular la fuerza resultante a la que está sometido el anclaje. ¿Listo? Sí, sí. Bueno. Gráficamente se puede resolver. Eso se los dejo para ustedes. Agarran un sistemita de ejes cartesianos y representan estas dos fuerzas con el ángulo que corresponde. Van a necesitar un transportador o algo parecido. Dibujan una fuerza por acá, la otra fuerza estará por acá, hacen la regla del paralelogramo y se fijan lo que les da. Esta será la fuerza resultante. F1 más F2.
¿Sí? Insisto, para representarlo van a necesitar un transportador, porque no tenemos ahora las fuerzas dadas en coordenadas cartesianas. Está dado en forma polar, si se quiere. Nos dan lo que vale el módulo, ¿sí? Esta fuerza vale 1200 newton y nos están dando el ángulo. Entonces, para representarlo necesitamos dibujar este ángulo, representarlo esto con una determinada escala, este ángulo, una escala. Una vez que lo tienen dibujado, sí, regla del paralelogramo, track, y sale. ¿Está bien? Bueno, analíticamente, ¿cómo hacerlo? Bueno, sistema de ejes cartesianos. Por acá tenemos F1 y por acá tenemos F2. Bueno, analíticamente, ¿cómo se suman dos fuerzas? Coordenada por coordenada. Bien, coordenada se suman. ¿Cuál es el problema acá? Tenemos cuál es la coordenada en X y la coordenada Y de cada una de ellas. No. Entonces, ¿qué va a haber que hacer primero? Pasar de grados a coordenadas de origen, ¿puede ser? Más o menos. Sí, Descomponerlo, sí. va por ahí. Va a haber que descomponer cada una de estas dos fuerzas, en la componente X y en la componente Y. Entonces, hay que, si quieren, hay que descomponer F1 y F2 para poder sumar ordenada a coordenada. Hay que descomponer la fuerza 1 y la fuerza 2 para poder sumar coordenada a coordenada. ¿Está bien? Bueno, entonces, F1. La coordenada en X de F1. ¿Cómo hacemos para calcularla? Los 800 newton por el seno del ángulo. Sí, al revés. F1 son 1200. 1200, perdón, 1200 de newton por el seno del ángulo que es 20. El seno es para I. Ah, para el coseno. X es el coseno. El coseno, perdón. F1 en X va a ser igual a 1200 newton multiplicado por coseno de 20 grados. Y F1 en Y va a ser 1200 newton por seno de 20 grados. Y F2 en X van a ser 800 newton por coseno de 45 grados y F2 en Y va a ser igual a 800 newton por seno de 45. Bueno, ¿listo? No, todavía no. Bueno, ven, háganlo ustedes y ahora cotejamos los valores.
¿Ya lo tienen? Sí. Este da 410,42, ¿puede ser? Sí. Esto es Newton. A ver. ¿Cuánto les dio? 1,127 Newton. 1,127. ¿No? 1127,67. Con 63. 1127,63 Newton. Bien. 800 por coseno de 45. 565,68 puede ser. Sí, Van los dos iguales. Claro, porque es 45 grados. Esto es Newton y esto es Newton. Bien. Bueno, ¿dónde puedo borrar? ¿Puedo borrar acá? Sí. Bueno, entonces F1 más F2 es igual a 1127,63 Newton, punto y coma, 410,42 Newton, más, este es 565,68 Newton, punto y coma, 565,68 Newton, igual. Bueno, acá está escrito en coordenadas cartesianas. Esta es la componente X, esta es la componente Y. Esta es la componente X, esta es la componente Y. ¿Verdad? Sí. Como estamos sumando vectores, se suma coordenada a coordenada. Será esta coordenada más esta, será la componente X, y esta coordenada más esta será la componente X. Bueno, no sé si llegaron a hacer esa cuenta. ¿Cuánto les dio la primera? 1693. 93,31. 3,31 Newton, punto y coma. Y la segunda, 976 y pico. 10. 410,42 más 565,68. 976,1. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, esa es la fuerza resultante, que está dada en coordenadas polares. O sea que la fuerza resultante, ¿sí?, va a ser una fuerza que va a tener en la coordenada X, va a medir 1693,31 Newton, y en la coordenada Y, 976,1 Newton. Bueno, pero lo más probable es que el profe les pida que expresen esa fuerza con el módulo y con el ángulo. O sea que esta fuerza ahora, lo que hay que hacer es calcular el módulo, o sea, lo que mide la fuerza, esa flechita así, y el ángulo que forma con el semieje positivo. ¿Se acuerdan que lo hicimos al principio de la clase? ¿Cómo pasar de coordenadas cartesianas y calcular el ángulo y el argumento? Bueno, quiero calcular el módulo de F1 más F2. Va a ser raíz cuadrada de esto al cuadrado, 1600
93,31 newton al cuadrado más 976,1 newton todo al cuadrado. Estamos calculando el módulo de la suma de esos dos vectores. Y el argumento va a ser el arco tangente de la parte Y, la componente Y, sobre la componente X. 976,1 newton sobre 1693,31 newton. Bueno, ¿esto cuánto les dio? Puede ser 1.653.230. No, me parece demasiado. Sí, no. ¿Trataste de calcularle la raíz cuadrada? Sí, calculé la raíz cuadrada después. Esto al cuadrado. 954.464. No, me parece demasiado. A mí me dio. 1954,5. Exactamente. Okay. 1954,5. 1954,5 newton. Eso es lo que da el módulo de la suma de esas dos fuerzas. 1954,5 newton. ¿Sí? Y el argumento es el arco tangente de 976,1 dividido 1693,31. Y a mí el ángulo me da 29 grados 57 minutos 40 segundos. Sí, ese sí también, ese me dio bien. 29 grados 57 minutos 40 segundos. Bien. O sea que F1 más F2 lo podemos expresar como 1954,5 newton, punto y coma, y el ángulo 29 grados 57 minutos 40 segundos. Bueno. O sea que el tipo que diseña este anclaje, si lo diseñó para que resista menos de este valor, la antena se viene abajo. Se cae. Es lo más probable.
Bueno, ¿listo? Sí, sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Yo ahora en 10 minutos me tengo que estar yendo al trabajo por el tema del presente. ¿Se lo dejo puesto en el chat? Sí. Bueno, Ahora, gracias. igual me acuerdo. Juan Quiroga. Dale. Igual ya terminamos. Ya terminamos, ya paso lista y terminamos. Bueno, ¿listo? Profe, una consulta. A mí en el arco tangente me dio 29,9610. No sé si lo hice mal o qué. ¿Lo pasaste a grados, minutos y segundos? No, ¿cómo hago? Y apretá la teclita inmediatamente después que te da el resultado, apretá la teclita, grados, minutos y segundos. Y ahí te lo pasa de expresión decimal a expresión sexagesimal. Justamente, grados, minutos y segundos. Fíjate si ahí te coincide. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, listo. Bueno, ¿listo? Ahí sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Profe, una consulta. Dígame. ¿El arco tangente es la suma de los dos ángulos? No, el arco tangente es, acordate de que vos lo que estás calculando es una fuerza que realiza la misma acción que estas dos fuerzas actuando juntas. Lo que vos estás calculando es como si tuvieras el anclaje así y lo que vos calculaste es F1 más F2 es este ángulo. Lo que estás calculando es como si hubiese una única fuerza, ¿sí? El módulo de esta fuerza, que vale esto, 1954,45 newtons, y el ángulo que forma esa fuerza, como si hubiera una única fuerza. Ah, perfecto. Eso es lo que estás calculando. Cuando vos sumás dos fuerzas, dos magnitudes vectoriales, la resultante que encontrás es una única fuerza que realiza el mismo efecto que todas las otras actuando juntas. ¿Está bien? Perfecto, gracias, profe. Una pregunta, ¿qué hizo para que le dé el minutos, segundos, eso, los grados, minutos y segundos? Acá pones shift, tangente, esto dividido esto, inmediatamente, y apretás el igual, ¿no? Inmediatamente después de eso, grados, minutos y segundos. Y toda la parte decimal que te da, te la convierte a minutos y segundos, justamente. La cálculo. ¿Listo? En algunas calculadoras aparecen muchas comas, porque por ahí se confunde por eso. Sí, depende de la calculadora que tengan, o por ahí tienen una aplicación del celular. No sabría decirles. Cada calculadora es particular en sí misma. Pero la mayoría de las calculadoras vos apretás el igual, inmediatamente buscás la teclita grados, minutos y segundos y te aparece ya esto. Lo logré, me salió. Listo. Bueno, estoy terminando de armar la guía, así que calculo que en lo próximo se los mandaré. Espero tratar de mandárselo antes del fin de semana. En la guía que hay un montón de ejercicios que son para calcular sumas así de fuerzas, calcular. Todavía no nos metimos en la parte de estática. Eso lo vamos a hacer. Eso igual lo va a subir, ¿no? Sí, voy a tratar de subirlo en estos días. Voy a ver si mañana lo termino, se lo subo. La semana que viene vamos a meternos ya en la parte de lo que es la parte de estática. Las condiciones que debe cumplir un cuerpo para que esté en equilibrio. Ya es un poco más elaborado, pero hoy necesitábamos hacer esto primero. Porque es la primera vez que nos metemos con magnitudes vectoriales. Tenemos que saber bien cómo se suma, cómo se representan, cómo se pueden operar. ¿Está bien? Bueno, permiten ahora, saco la cámara y voy a tomar asistencia. Ok. Bueno, Aguilar. Presente. Aguirre. Acá presente. Vamos ahí. Presente. Ahí está. Arce. Presente. Arias. Presente, profe. Ábalos. Asigalupo.
Presente. Barraza. Presente. Barreto. Presente. Barrios. Rodrigo. Barrios Cristian. Presente. Barroso. Presente. Bermúdez. Presente. Lucci. Presente. Cantero. Presente. Carriego. Presente. Chávez. Chávez presente. Cáceres. Cuenca. D'Ambrosio. Presente. Di Muro. Presente. Duré. Presente.